La isla misteriosa, de Julio Verne. Parte 1. Los náufragos del aire. Capítulo 7. No vuelven a y tienen que seguir a Top. Gédéon Spilett, inmóvil, con los brazos cruzados, estaba en la playa mirando el mar, cuyo horizonte se confundía al este con una gran nube negra que subía rápidamente hacia el cenit. El viento era fuerte y refrescaba a medida que declinaba el día. Todo el cielo tenía mal aspecto, y los primeros síntomas de una borrasca se manifestaban. Harbert entró en las chimeneas, y Pencroff se dirigió hacia el corresponsal. Este estaba muy absorto y no lo vio llegar. «Vamos a tener una mala noche, señor Spilett», dijo el marino. «Lluvia y vientos suficientes para alegrar a los petreles». El periodista, volviéndose, vio a Pencroff, y sus primeras palabras fueron las siguientes. «¿A qué distancia de la costa cree usted que la barquilla recibió el golpe de mar que se ha llevado a nuestro compañero?» El marino, que no esperaba esta pregunta, reflexionó un instante y contestó: «A 2 cables, al máximo». «¿Pero qué es un cable?», preguntó Spilett. «Cerca de 124 brazas o 600 pies. Por tanto», dijo el periodista, «Cyrus Smith habrá desaparecido a 1200 pies de la costa». «Aproximadamente», contestó Pencroff. «¿Y su perro también?» «También». «Lo que me admira», añadió el corresponsal, admitiendo que nuestro compañero haya perecido, «es que Top haya encontrado igualmente la muerte, y que ni el cuerpo del perro ni el de su amo hayan sido arrojados a la costa». «No es extraño, con una mar tan fuerte», contestó el marino. «Por otra parte, quizá las corrientes los hayan llevado más lejos de la playa». «¿Cree usted que nuestro compañero ha perecido en las olas?», preguntó una vez más el periodista. «Es mi parecer». «Pues el mío», dijo Gédéon Spilett, «salvo el respeto que debo a su experiencia, Pencroff, es que el doble hecho de la desaparición de Cyrus y de Top, vivos o muertos, tiene algo inexplicable e inverosímil». «Quisiera pensar como usted, señor Spilett», contestó Pencroff. «Desgraciadamente, mi convicción es firme». «Esto», dijo el marino, volviéndose hacia las chimeneas. Un buen fuego crepitaba en la lumbre. Harbert acababa de echar una brazada de leña seca, y la llama proyectaba grandes claridades en las partes oscuras del corredor. Pencroff se ocupó en preparar la comida. Le pareció conveniente introducir en el menú algún plato fuerte, ya que todos tenían necesidad de reparar sus fuerzas. Las sartas de curucús fueron conservadas para el día siguiente, pero desplumó los tetraos y, puestas en una varita las gallináceas, se asaron al fuego. A las 7 de la tarde Nab no había vuelto todavía. Aquella ausencia prolongada inquietaba a Pencroff. Creía que le había ocurrido algún accidente en aquella tierra desconocida, o que el desgraciado había cometido algún acto de desesperación. Pero Harbert deducía de aquella ausencia consecuencias diferentes. Para él, si Nab no volvía, era porque alguna nueva circunstancia le había obligado a prolongar sus pesquisas, y toda novedad en este caso no podía ser más que en dirección de Cyrus Smith. ¿Por qué Nab no habría vuelto si una esperanza cualquiera no lo retuviera? Quizá habría encontrado algún indicio, una huella de su paso, un resto de naufragio que le había puesto sobre la pista. Quizá seguía en aquel momento una pista verdadera, y tal vez se hallaba al lado de su amo. Así razonaba el joven y así habló. Sus compañeros le dejaron decir cuanto quiso. Solo el reportero lo aprobó con un gesto. Mas para Pencroff lo más probable era que Nab
había llevado más lejos que el día anterior sus pesquisas por el litoral, y no podía estar aún de vuelta. Entretanto, Harbert, muy agitado por vagos presentimientos, manifestó repetidas veces su intención de ir en busca de Nab, pero Pencroff le hizo comprender que sería inútil, que en aquella oscuridad y aquel tiempo tan malo no podría encontrar las huellas de Nab, y que sería mejor esperar su vuelta. Si al día siguiente no había aparecido el negro, Pencroff no titubearía en unirse a Harbert para ir a buscarlo. Gédéon Spilett aprobó la opinión del marino sobre este punto, añadiendo que no debían separarse, y Harbert tuvo que renunciar a su proyecto. Pero 2 gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas. El periodista no pudo menos que abrazar al generoso joven. El mal tiempo se había desencadenado. Una borrasca de sudeste pasaba sobre la costa con violencia. Se oía el reflujo del mar que mugía contra las primeras rocas a lo largo del litoral. La lluvia, pulverizada por el huracán, se levantaba como una niebla líquida, semejante a jirones de vapor que se arrastraban sobre la costa, cuyos guijarros chocaban violentamente, como carretones de piedras que se vacían. La arena, levantada por el viento, se mezclaba con la lluvia y hacía imposible la salida del punto de abrigo. Había en el aire tanto polvo mineral como agua. Entre la desembocadura del río y el lienzo de la muralla giraban con violencia grandes remolinos, y las capas de aire que se escapaban en aquel maelstrom, no encontrando otra salida que el estrecho valle en cuyo fondo corría el río, penetraban en él con irresistible violencia. El humo de la lumbre, rechazado por el estrecho tubo, bajaba frecuentemente llenando corredores y haciéndolos inhabitables. Por eso, cuando los tetraos estuvieron asados, Pencroff dejó apagar el fuego y no conservó más que algunas brasas entre las cenizas. A las 8 de la noche aún no había vuelto Nab, pero podía suponerse que aquel terrible tiempo le había impedido volver y que había tenido que buscar refugio en alguna cueva para esperar el fin de la tormenta o por lo menos la vuelta del día. En cuanto a ir en su busca, tratar de encontrarlo en aquellas condiciones era imposible. La caza formó el único plato de la cena. Se comió con ganas aquella carne, que estaba excelente. Pencroff y Harbert, a quienes su excursión les había abierto el apetito, la devoraron. Después cada uno se retiró al rincón donde habían descansado la noche precedente. Harbert no tardó en dormirse cerca del marino, que se había tendido a lo largo, próximo a la lumbre. Fuera, la tempestad, a medida que avanzaba la noche, tomaba proporciones mayores. Era un vendaval comparable al que habían llevado a los prisioneros desde Richmond hasta aquella tierra del Pacífico. Tempestades frecuentes durante la época del equinoccio, fecundas en catástrofes, terribles sobre todo en aquel ancho campo, que no ponía ningún obstáculo a su furor. Se comprende, pues, que una costa tan expuesta al este, es decir, directamente a los golpes del huracán y batida de frente, lo fuese con una fuerza de la cual ninguna descripción puede dar idea. Por suerte, la agrupación de las rocas que formaban las chimeneas era muy sólida. Eran enormes bloques de granito, de los cuales, sin embargo, unos, insuficientemente equilibrados, parecían temblar sobre su base. Pencroff sentía que bajo su mano, apoyada en la pared, tenían lugar unos estremecimientos. Pero al fin se decía, y con razón, que no había que temer nada, y que aquel refugio improvisado no se hundiría. Sin embargo, oía el ruido de las piedras, arrancadas de la cima de la meseta y arrastradas por los remolinos de viento que caían sobre la arena. Algunas rodaban sobre la parte superior de las chimeneas o volaban en trozos cuando eran proyectadas perpendicularmente.
Por 2 veces, el marino se levantó llegando al orificio del corredor para observar lo que ocurría afuera, pero aquellos hundimientos poco considerables no constituían ningún peligro, y volvía a su sitio delante de la lumbre, cuyas brasas crepitaban bajo las cenizas. A pesar de los furores del huracán, el ruido de la tempestad, el trueno y la tormenta, Harbert dormía profundamente. El sueño acabó por apoderarse de Pencroff, que en su vida de marino se había habituado a todas aquellas violencias. Solamente Gedeón Spilett había permanecido despierto. Se reprochaba no haber acompañado a Nab, pues la esperanza no le había abandonado. Los presentimientos de Harbert no habían cesado de agitarlo. Su pensamiento estaba concentrado en Nab. ¿Por qué no había vuelto el negro? Daba vueltas en su cama de arena, fijando apenas su atención en aquella lucha de los elementos. A veces sus ojos, fatigados por el cansancio, se cerraban un instante, pero algún rápido pensamiento los abría casi enseguida. Entretanto, la noche avanzaba. Podían ser las 2 de la mañana cuando Pencroff, profundamente dormido entonces, fue sacudido vigorosamente. —¿Qué pasa? —exclamó, incorporándose completamente despierto con la prontitud de las gentes de mar. El periodista estaba inclinado sobre él y le decía: —Escuche, Pencroff, escuche. El marino prestó oídos y no distinguía ningún ruido distinto al de las ráfagas de viento. —Es el viento —dijo. —No —contestó Gedeón Spilett, escuchando de nuevo—. Me parece haber oído... ¿qué? Los ladridos de un perro. —¿Un perro? —exclamó Pencroff, que se levantó de un salto. —Sí, ladridos. —No es posible —contestó el marino—. Y por otra parte, ¿cómo? Con los mugidos de la tempestad. —Escuche —insistió el periodista. Pencroff escuchó más atentamente y creyó, en efecto, en un instante de calma, oír ladridos lejanos. —¿Y bien? —dijo Spilett, oprimiendo la mano del marino. —Sí, sí —contestó Pencroff—. —¡Es Top! —¡Es Top! —exclamó Harbert, que se acababa de levantar, y los tres se lanzaron hacia el orificio de las chimeneas. Les costó trabajo salir. El viento los rechazaba, pero por fin salieron, y no pudieron tenerse en pie sino asiéndose a las rocas. Se miraban sin poder hablar. La oscuridad era absoluta. El mar, el cielo y la tierra se confundían en una igual intensidad de tinieblas. Parecía que no había un átomo de luz difundida en la atmósfera. Durante algunos minutos, el corresponsal y sus compañeros permanecieron así, como aplastados por la ráfaga, mojados por la lluvia, cegados por la arena. Después, oyeron una vez los ladridos en una calma de la tormenta y reconocieron que debían estar aún bastante lejos. No podía ser más que Top el que ladraba así, pero ¿estaba solo o acompañado? Lo más probable era que estuviese solo, porque admitiendo que Nab se hallara con él, se habría dirigido a las chimeneas. El marino oprimió la mano del periodista, del cual no podía hacerse oír, indicándole de aquel modo que esperase, y entró en el corredor. Un instante después volvía a salir con una tea encendida, y agitándola en las tinieblas, lanzaba agudos silbidos. A esta señal, que parecía esperada, los ladridos respondieron más cercanos, y pronto un perro se precipitó en el corredor. Pencroff, Harbert y Gedeón Spilett entraron detrás de él. Echaron una brazada de leña seca sobre los carbones, y el corredor se iluminó con una viva llama. —¡Es Top! —exclamó Harbert. En efecto, era Top, un magnífico perro anglonormando que tenía de las 2 razas cruzadas la ligereza de piernas y la finura del olfato,
las dos cualidades por excelencia del perro de muestra. Era el perro del ingeniero Cyrus Smith, pero estaba solo. Ni su amo ni Nab lo acompañaban. Pero, ¿cómo lo había podido conducir su instinto hasta las chimeneas que no conocía aún? Esto parecía inexplicable, sobre todo en medio de aquella negra noche y de tal tempestad. Pero aún había otro detalle más inexplicable. Top no estaba cansado, ni extenuado, ni sucio de barro o arena. Harbert lo había atraído hacia sí y le acariciaba la cabeza con sus manos. El perro le dejaba y frotaba su cuello sobre las manos del joven. Si ha aparecido el perro, el amo aparecerá también, dijo el periodista. Dios lo quiera, contestó Harbert. Partamos. Top nos guiará. Pencroff no hizo ninguna objeción, comprendiendo que la llegada de Top desmentía sus conjeturas. ¡En marcha!, dijo. Pencroff recubrió con cuidado el carbón del hogar. Puso unos trozos de madera bajo las cenizas, de manera que cuando volvieran encontraran fuego, y precedido del perro, que parecía invitarlo con sus ladridos, y seguido del corresponsal y del joven, se lanzó fuera, después de haber tomado los restos de la cena. La tempestad estaba entonces en toda su violencia, y quizá en su máximum de intensidad. La luna nueva entonces, por consiguiente, en conjunción con el sol, no dejaba filtrar la menor luz a través de las nubes. Seguir un camino rectilíneo era difícil. Lo mejor era dejarse llevar del instinto de Top. Así lo hicieron. El reportero y el muchacho iban detrás del perro, y el marino cerraba la marcha. No hubiera sido posible cambiar unas palabras. La lluvia no era muy abundante porque se pulverizaba al soplo del huracán, pero el huracán era terrible. Sin embargo, una circunstancia favorecía felizmente al marino y a sus dos compañeros. El viento venía del sudeste y por consiguiente les daba de espalda. La arena, que se levantaba con violencia y que no hubiera podido soportarse, la recibían por detrás, y no volviendo la cara, podían marchar sin que les incomodase. A veces caminaban más deprisa de lo que hubieran querido, para no caer, pero una inmensa esperanza redoblaba sus fuerzas. Esta vez no corrían por la costa a la aventura. No dudaban de que Nab había encontrado a su amo y que había enviado a su fiel perro a buscarlos. Pero, ¿estaba vivo el ingeniero? ¿O Nab enviaba por sus compañeros para tributar los últimos deberes al cadáver del infortunado Smith? Después de haber pasado el muro y la tierra alta, de que se habían apartado prudentemente, Harbert, el periodista y Pencroff se detuvieron para tomar aliento. El recodo de las rocas los abrigaba contra el viento, y respiraron más tranquilos después de aquella marcha de un cuarto de hora, que había sido más bien una carrera. En aquel momento podían oírse, responderse, y habiendo el joven pronunciado el nombre de Cyrus Smith, Top renovó sus ladridos, como si hubiera querido decir que su amo estaba salvado. —¿Salvado, verdad? —repetía Harbert. —¿Salvado, Top? Y el perro ladraba para contestar. Emprendieron de nuevo la marcha. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada. La marea empezaba a subir e, impulsada por el viento, amenazaba ser muy fuerte. Las grandes olas chocaban contra los escollos y los acometían con tal violencia que probablemente debían pasar por encima del islote, absolutamente invisible entonces. Aquel largo dique no cubría la costa, que estaba directamente expuesta a los embates del mar. Cuando el marino y sus compañeros se separaron del muro, el viento los azotó de nuevo con extremado furor. Encorvados, dando la espalda a las ráfagas, marchaban deprisa, siguiendo a Top, que no vacilaba en la dirección que debía tomar.
subían hacia el norte, teniendo a su derecha una interminable cresta de olas, que se rompían con atronador ruido, y a su izquierda una oscura comarca de la cual era imposible distinguir su aspecto, pero comprendían que debía ser relativamente llana, porque el huracán pasaba por encima de sus cabezas sin rebotar sobre ellos, efecto que se producía cuando golpeaba en la muralla de granito. A las 4 de la mañana podía calcularse que habían recorrido una distancia de 5 millas. Las nubes se habían elevado ligeramente y no lamían ya el suelo. Las ráfagas, menos húmedas, se propagaban en corrientes de aire muy vivas, más secas y más frías. Insuficientemente protegidos por sus vestidos, Pencroff, Harbert y Gedeón Spilett debían sufrir cruelmente, pero ni una queja se escapó de sus labios. Estaban decididos a seguir a Top hasta donde quisiera conducirles el inteligente animal. Hacia las 5 comenzó a despuntar el día. Al principio, en el cenit, donde los vapores eran menos espesos, algunos matices grises ribetearon el extremo de las nubes, y pronto, bajo una banda opaca, una claridad luminosa dibujó netamente el horizonte del mar. La cresta de las olas se tiñó ligeramente de resplandores leonados, y la espuma se hizo más blanca. Al mismo tiempo, en la izquierda, las partes quebradas del litoral comenzaron a tomar un color confuso, gris, sobre fondo negro. A las 6 de la mañana era ya de día. Las nubes corrían con extrema rapidez en una zona relativamente alta. El marino y los compañeros estaban entonces a 6 millas de las chimeneas, siguiendo una playa muy llana, bordeada a lo largo por una fila de rocas, de las cuales emergían solamente las cimas, porque era la hora de pleamar. A la izquierda, la comarca, que se veía cubierta de dunas erizadas de cardos, ofrecía el aspecto salvaje de una vasta región arenosa. El litoral estaba poco marcado y no ofrecía otra barrera al océano que una cadena bastante irregular de montículos. Aquí y allí 1 o 2 árboles agitaban hacia el oeste las ramas tendidas hacia aquella dirección, y detrás, hacia el sudoeste, se redondeaba el lindero del último bosque. En aquel momento Top dio signos inequívocos de agitación. Corría hacia adelante, volvía hasta el marino y parecía incitarlo a ir más deprisa. El perro había abandonado entonces la playa, impulsado por su admirable instinto, y sin mostrar ninguna vacilación, les metió entre las dunas. Le siguieron. El país parecía estar absolutamente desierto, sin que ningún ser vivo lo animase. La linde de las dunas, bastante ancha, estaba compuesta de montículos y colinas caprichosamente distribuidas. Era como una pequeña Suiza de arena, y solo un instinto prodigioso podía encontrar camino en aquel laberinto. 5 minutos después de haber abandonado la playa, el periodista y sus compañeros llegaron a una especie de excavación abierta en el recodo formado por una alta duna. Allí, Top se detuvo, dando un ladrido sonoro. Spilett, Harbert y Pencroff penetraron en aquella gruta. Nab estaba arrodillado cerca de un cuerpo tendido sobre un lecho de hierbas. Era el cuerpo del ingeniero Cyrus Smith. Capítulo 8. ¿Estaba vivo Cyrus Smith? Nab no se movía. El marino no le dijo más que una palabra. «¡Vive!», exclamó. Nab no respondió. Gedeón Spilett y Pencroff se pusieron pálidos. Harbert juntó las manos y permaneció inmóvil. Pero era evidente que el pobre negro, absorto en su dolor, no había visto a sus compañeros, ni entendido las palabras del marino. El corresponsal se arrodilló cerca del cuerpo sin movimiento,
y aplicó el oído al pecho del ingeniero, después de haberle entreabierto la ropa. Un minuto, que pareció un siglo, transcurrió, durante el cual Spilett trató de sorprender algún latido del corazón. Nab se había incorporado un poco y miraba sin ver. La desesperación no hubiera podido alterar más el rostro de un hombre. Nab estaba desconocido, abrumado por el cansancio, desencajado por el dolor. Creía a su amo muerto. Gedeón Spilett, después de una larga y atenta observación, se levantó. —¡Vive! —dijo. Pencroff, a su vez, se puso de rodillas cerca de Cyrus Smith. Su oído percibió también algunos latidos, y sus labios una ligera respiración que se escapaba de los del ingeniero. Harbert, a una palabra que le dijo el corresponsal, se lanzó fuera para buscar agua, y encontró a 100 pasos de allí un riachuelo límpido, evidentemente engrosado por las lluvias de la noche pasada y que se filtraba por la arena. Pero no tenía nada para llevar el agua, ni una concha había en las dunas. El joven tuvo que contentarse con mojar su pañuelo en el río y volvió corriendo. Afortunadamente el pañuelo mojado bastó a Gedeón Spilett, que no quería más que humedecer los labios del ingeniero. Las moléculas de agua fresca produjeron un efecto casi inmediato. Un suspiro se escapó del pecho de Cyrus Smith y pareció que quería pronunciar algunas palabras. «Le salvaremos», dijo el periodista. Nab, que había recobrado la esperanza, al oír estas palabras, desnudó a su amo, a fin de ver si el cuerpo presentaba alguna herida. Ni la cabeza, ni el dorso, ni los miembros tenían contusiones ni desolladuras. Cosa sorprendente, porque el cuerpo de Cyrus Smith había debido ser arrastrado sobre las rocas. Hasta las manos estaban intactas, y era difícil explicarse cómo el ingeniero no presentaba ninguna señal de los esfuerzos que había debido hacer para atravesar la línea de escollos. Pero la explicación de esta circunstancia vendrá más tarde. Cuando Cyrus Smith pudiese hablar, diría lo que había pasado. Por el momento se trataba de volverle a la vida, y era probable que se consiguiera por medio de fricciones. Se las dieron con la camiseta del marino, y el ingeniero, gracias a aquel rudo masaje, movió ligeramente los brazos, y su respiración comenzó a restablecerse de una manera más regular. Se habría muerto sin la llegada del corresponsal y de sus compañeros. No habría habido remedio para Smith. —¿Creía usted muerto a su amo? —preguntó el marino a Nab. —Sí, muerto —respondió el negro—. Y si Top no les hubiera encontrado o no hubieran venido, habría enterrado aquí a mi amo y habría muerto después a su lado. Que poco había faltado para que pereciese Cyrus Smith. Nab contó entonces lo que había pasado. El día anterior, después de haber abandonado las chimeneas, al rayar el alba, había subido la costa en dirección norte y llegó a la parte del litoral que había visitado ya. Allí, sin ninguna esperanza, según dijo, Nab había buscado entre las rocas y en la arena los más ligeros indicios que pudieran guiarle. Había examinado sobre todo la parte de la arena que la alta mar no había recubierto, ya que en el litoral el flujo y el reflujo debían haber borrado toda huella. No esperaba encontrar a su amo vivo. Buscaba únicamente su cadáver para darle sepultura con sus propias manos. Sus pesquisas habían durado largo tiempo, pero sus esfuerzos fueron infructuosos. No parecía que aquella costa, desierta, hubiera jamás sido frecuentada por un ser humano. Las conchas a las cuales no podía el mar llegar y que se encontraban a millones más allá del alcance de las mareas, estaban intactas. No había ni una concha rota. En un espacio de 200 o 300 yardas no existía traza de un desembarco antiguo ni reciente. Nab se decidió, pues,
a subir por la costa durante algunas millas, por si las corrientes habían llevado el cuerpo a algún punto más lejano. Cuando un cadáver flota a poca distancia de una playa llana, es raro que las olas no lo recojan tarde o temprano. Nab lo sabía y quería volver a ver a su amo una vez más. Recorrí la costa durante 2 millas más. Visité toda la línea de escollos de la mar baja, toda la arena de la mar alta, y desesperaba de encontrar algo, cuando ayer, hacia las 5 de la tarde, me fijé en unas huellas que se marcaban en la arena. ¿Huellas de pasos?, exclamó Pencroff. Sí, contestó Nab. ¿Y esas huellas empezaban en los escollos mismos?, preguntó el corresponsal. No, contestó Nab. Comenzaban en el sitio donde llegaba la marea, porque entre este sitio y los arrecifes las huellas debían haber sido borradas. Continúa, Nab, dijo Gédéon Spilett. Cuando vi estas huellas me volví loco. Estaban muy marcadas y se dirigían hacia las dunas. Las seguí durante 1/4 de milla, corriendo, pero cuidando no borrarlas. 5 minutos después, cuando empezaba a anochecer, oí los ladridos de un perro. Era Top, y Top me condujo aquí mismo, cerca de mi amo. Nab terminó su relato ponderando su dolor al encontrar el cuerpo inanimado. Había tratado de sorprender en él algún resto de vida. Ya que lo había encontrado muerto, lo quería vivo. Todos sus esfuerzos habían sido inútiles, y no le quedaba otro recurso que tributar los últimos deberes al que amaba tanto. Entonces se acordó de sus compañeros. Estos querrían, sin duda, volver a ver por última vez al infortunado ingeniero. Top estaba allí. ¿Podría fiarse de la sagacidad del pobre animal? Nab pronunció muchas veces el nombre del corresponsal, que era de los compañeros del ingeniero el más conocido de Top. Después le mostró el sur de la costa, y el perro se lanzó en la dirección indicada. Ya se sabe cómo, guiado por un instinto que casi podría considerarse sobrenatural, porque el animal no había estado nunca en las chimeneas, Top había llegado. Los compañeros de Nab habían escuchado el relato con extrema atención. Era para ellos inexplicable que Cyrus Smith, después de los esfuerzos que había debido hacer para escapar de las olas, atravesando los arrecifes, no tuviera señal ni del menor rasguño. Pero sobre todo, lo que no acertaban a explicarse era que el ingeniero hubiera podido llegar a más de 1 milla de la costa, a aquella gruta en medio de las dunas. «Nab», dijo el corresponsal, «¿no has sido tú el que ha transportado a tu amo hasta este sitio?» «No, señor, no he sido yo», contestó Nab. «Es evidente que Smith ha venido solo», dijo Pencroff. «Es evidente», observó Gédéon Spilett, «pero parece increíble. No se podría obtener la explicación del hecho más que de la boca del ingeniero, y para eso debía recobrar el habla». Felizmente la vida volvía al cuerpo de Cyrus Smith. Las fricciones habían restablecido la circulación de la sangre, y movió de nuevo los brazos, después la cabeza, y algunas palabras incomprensibles se escaparon de sus labios. Nab, inclinado sobre él, lo llamaba, pero el ingeniero no parecía oírlo. Sus ojos permanecían cerrados. La vida no se revelaba en él más que por el movimiento. Los sentidos no tenían aún parte. Pencroff sintió mucho no tener fuego a mano, ni medio de procurárselo, pues por desgracia había olvidado de llevarse el trapo quemado, que se hubiera inflamado fácilmente al choque de 2 guijarros. En cuanto a los bolsillos del ingeniero, estaban absolutamente vacíos, excepción hecha de su chaleco, que contenía el reloj. Era preciso, pues, transportar a Cyrus Smith a las chimeneas lo más pronto posible. Este fue el parecer de todos. Entretanto, los cuidados prodigados al ingeniero
le devolverían el conocimiento antes de lo que podían esperar sus compañeros. El agua, con la que humedecían sus labios, lo reanimaba poco a poco. Pencroff tuvo la idea de mezclar con aquel agua un poco de sustancia de la carne de tetraos que se había llevado. Harbert corrió a la playa y volvió con 2 grandes moluscos bivalvos, y el marino compuso una especie de mixtura que introdujo en los labios del ingeniero, el cual pareció aspirarla ávidamente. Entonces sus ojos se abrieron. Nab y el corresponsal estaban inclinados sobre él. —¡Señor! ¡Querido señor! —exclamó Nab. El ingeniero lo oyó. Reconoció a Nab y Spilett, después a sus otros 2 compañeros, Harbert y el marino, y su mano estrechó ligeramente las de todos. Se escaparon de sus labios algunas palabras, que sin duda había pronunciado ya, y que indicaban algunos pensamientos que atormentaban su espíritu. Aquellas palabras, pronunciadas de un modo claro, fueron comprendidas aquella vez. —¿Isla o continente? —murmuró. —¡Ah! —exclamó Pencroff, no pudiendo contener esta exclamación—. ¡Por todos los diablos! ¿Qué nos importa mientras viva usted, señor Ciro? ¿Isla o continente? Ah, ya lo veremos después. El ingeniero hizo una ligera señal afirmativa y pareció dormirse. Respetaron aquel sueño, y el corresponsal dispuso que el ingeniero fuera transportado del mejor modo posible. Nab, Harbert y Pencroff salieron de la gruta y se dirigieron hacia una alta duna coronada de algunos árboles raquíticos. En el camino, el marino no podía menos de repetir: «Isla o continente. Pensar en eso cuando no se tiene más que un soplo de vida. ¡Qué hombre!». Cuando llegaron a la cumbre de la duna, Pencroff y sus 2 compañeros, sin más útiles que sus brazos, despojaron de sus principales ramas un árbol bastante endeble, especie de pino marítimo, medio destrozado por el viento. Después, con aquellas ramas, hicieron una litera, que una vez cubierta de hojas y hierbas, podía servir para transportar al ingeniero. Fue obra de unos 45 minutos, y eran las 10 de la mañana cuando Nab y Harbert volvieron al lado de Cyrus Smith, de quien Gédéon Spilett no se había separado. El ingeniero se despertaba entonces de su sueño, o mejor dicho, del sopor en que le habían dejado. Se colorearon sus mejillas, que hasta entonces habían tenido la palidez de la muerte. Se incorporó un poco, miró alrededor suyo y pareció preguntar dónde se hallaba. —¿Puede usted oírme sin cansarse, Ciro? —dijo el corresponsal. —Sí —contestó el ingeniero. —Mi parecer es —intervino el marino— que el señor Smith le escuchará mejor si vuelve a tomar un poco de esta gelatina de tetraos, porque es de tetraos, señor Ciro —añadió, presentándole un poco de aquella mixtura, a la cual añadió esta vez algunas partículas de carne. Cyrus Smith las comió, y los restos de los tetraos fueron repartidos entre los 3 compañeros, a quienes atormentaba el hambre. Encontraron bastante parco el almuerzo. —Bueno —dijo el marino—, vituallas tenemos en las chimeneas, porque conviene que usted sepa, señor Ciro, que tenemos allá abajo hacia el sur una casa con cuartos, camas y hogar, y en la despensa algunas docenas de aves que nuestro Harbert llama curucús. La litera está arreglada, y cuando se sienta más fuerte, lo transportaremos a nuestra morada. —Gracias, amigo mío —respondió el ingeniero—. Aún esperaremos 1 hora o 2 y luego partiremos. Y entre tanto, hable usted, Spilett. El corresponsal hizo entonces el relato de lo que había pasado. Refirió los sucesos que debía ignorar Cyrus Smith, la última caída del globo,
el arribo a aquella tierra desconocida que parecía desierta cualquiera que fuese, ya isla o continente, el descubrimiento de las chimeneas, las pesquisas que habían hecho para encontrar al ingeniero, la adhesión de Nab y todo lo que se debía a la inteligencia del fiel Top, etc. Pero, preguntó Cyrus Smith con una voz aún débil, ¿no me han recogido ustedes en la playa? No, contestó el corresponsal. ¿Y no son ustedes los que me han traído a esta gruta? No. ¿A qué distancia está esta gruta de los arrecifes? Poco más o menos a media milla, contestó Pencroff. ¿Y si está usted admirado? No estamos nosotros menos sorprendidos de verlo aquí. En efecto, contestó el ingeniero, que se reanimaba poco a poco y tomaba interés en aquellos detalles. En efecto, es muy singular. Pero, repuso el marino, ¿puede usted decirnos lo que le ha pasado desde que le llevó el golpe de mar? Cyrus Smith reunió sus recuerdos. Sabía muy poco. El golpe de mar lo había arrancado de la red del aerostato. Primero se hundió, volvió a la superficie y en aquella semioscuridad sintió un ser viviente agitarse cerca de él. Era Top, que se había precipitado tras él. Levantó los ojos y no vio ya el globo, que libre de su peso y el del perro, había partido como una flecha. Se encontró en medio de las olas irritadas, a una distancia de la costa que no debía ser menor de media milla. Trató de luchar contra las olas nadando con fuerza, mientras Top le sostenía por la ropa, pero una corriente muy fuerte lo arrastró hacia el norte, y después de media hora de esfuerzos inútiles se hundió, arrastrando a Top con él al abismo. Desde aquel momento hasta el que se encontró en brazos de sus amigos, no se acordaba de nada. Sin embargo, dijo Pencroff, usted debió ser arrojado a la playa y debió tener fuerza para caminar hasta aquí porque Nab ha encontrado huellas de pasos. Sí, sin duda, contestó el ingeniero reflexionando. ¿Y ustedes no han visto huellas de seres humanos en esta costa? Ni rastro, advirtió el corresponsal. Por otra parte, si por casualidad alguien le hubiera salvado, ¿por qué le habría abandonado después de librarlo del furor de las olas? Tiene usted razón, querido Spilett. Dime, Nab, añadió el ingeniero, volviéndose hacia su criado, ¿no habrás sido tú en un momento de alucinación durante el cual... No, es absurdo. ¿Existen todavía algunas señales de pasos? Preguntó. Sí, señor, contestó Nab. Mire usted, a la entrada, a la vuelta misma de esta duna, en una parte abrigada por el viento y la lluvia. Las otras han sido borradas por la tempestad. Pencroff, repuso Cyrus Smith, ¿quiere usted tomar mis zapatos y ver si corresponden con esas huellas? El marino hizo lo que le pedía el ingeniero. Harbert y él, guiados por Nab, fueron al sitio donde se hallaban las huellas, mientras que Cyrus Smith decía al corresponsal: han pasado aquí cosas inexplicables. Tiene razón, contestó el periodista. Pero no insistamos en este momento, querido Spilett. Ya hablaremos más tarde. Un instante después, el marino, Nab y Harbert volvían a entrar. No había duda. Los zapatos del ingeniero correspondían exactamente a las huellas conservadas. Así pues, Cyrus Smith las había dejado sobre la arena. Entonces, dijo el ingeniero, he sido yo el que experimentó esta alucinación que atribuía a Nab. Habré marchado como un sonámbulo, sin saber lo que hacía, y ha sido Top el que, guiado por su instinto, me ha conducido aquí, después de haberme arrancado de las olas. Ven, Top,
querido perro. El magnífico animal se adelantó hacia su amo, ladrando y haciéndole caricias que fueron devueltas con efusión. Se convendrá en que no se podía dar otra explicación a los hechos, cuyo resultado había sido el salvamento de Cyrus Smith, el cual era debido enteramente a Top. Hacia mediodía, Pencroff preguntó a Cyrus Smith si se hallaba en estado de que le transportaran, y el ingeniero, por toda respuesta, haciendo un esfuerzo que demostraba más voluntad que energía, se levantó. Pero tuvo que apoyarse en el marino, porque de otro modo hubiera caído. Bueno, dijo Pencroff, acerquen la litera del señor ingeniero. Llevaron la litera. Las ramas transversales habían sido recubiertas con musgo y hierbas. Se echó en ella Cyrus Smith y se dirigieron hacia la costa, yendo Pencroff en un extremo de la camilla y Nab en el otro. Tenían que recorrer 8 millas, pero como no se podía ir deprisa y había que detenerse a menudo, era preciso contar un lapso de 6 horas, por lo menos, antes de llegar a las chimeneas. El viento era cada vez más fuerte, pero no llovía. El ingeniero, tendido y recostado sobre un brazo, observaba la costa, sobre todo en la parte opuesta al mar. No hablaba, pero miraba, y ciertamente los contornos de aquella comarca, con las quebraduras de terrenos, sus bosques, sus diversas producciones, se grabaron en su ánimo. Sin embargo, al cabo de 2 horas de camino, el cansancio lo venció y se durmió en la litera. A las 5:30, la pequeña comitiva llegó a la muralla y poco después delante de las chimeneas. Todos se detuvieron dejando la litera sobre la arena. Cyrus Smith dormía profundamente y no se despertó. Pencroff, con gran sorpresa y disgusto, pudo entonces observar que la terrible tempestad del día anterior había modificado el aspecto de los lugares. Habían tenido lugar sucesos importantes. Grandes pedazos de roca yacían sobre la arena, y un espeso tapiz de hierbas marinas, fucos y algas cubría toda la playa. Era evidente que el mar, pasando sobre el islote, había llegado hasta el pie de la cortina enorme de granito. Delante del orificio de las chimeneas, el suelo, lleno de barrancos, había experimentado un violento asalto de olas. Pencroff tuvo como un presentimiento que le atravesó el alma. Se precipitó en el corredor. Pocos instantes después salía y permanecía inmóvil mirando a sus compañeros. El fuego estaba apagado. Las cenizas no eran más que barro. El trapo quemado, que debía servir de yesca, había desaparecido. El mar había penetrado hasta el fondo de los corredores y todo lo había transformado y destruido dentro de las chimeneas.